¿Cómo les va, compañeras, compañeros? Hola, Adriana. Hola, Bueno, nuevamente aquí para pensar juntos. Y en torno a la consigna que ya el encuentro pasado la habíamos compartido, que tiene que ver con este acontecimiento que estamos atravesando y él a nosotros. Y tiene que ver con cuáles son eventuales modulaciones, nuevas estéticas, nuevos movimientos, gestos, rutinas, ritornelos, podríamos agregar, Adriana, eventuales nuevos valores, siguiendo a Nietzsche, que se están dando, inclusive en términos imperceptibles. Hablábamos un poquitito antes, digamos, de ir al aire, Adriana, respecto a lo que ahora se me ocurriría de hablar de cortes y flujos, o sea, cuál es la capacidad de un cuerpo para producir su propio corte en un acontecimiento que tiene una temporalidad tan singular, ¿no? Por ejemplo, el corte del sueño, porque el sueño es una forma de corte para que exacto. haya devenir, o sea, para que haya devenir, y lo hemos visto en arreglo al anonadado, por ejemplo, es imprescindible que haya un buen corte para el flujo. De modo que hablábamos un poco con Adriana antes de prender la cámara, las capacidades de dormir o no dormir, o qué sería dormir hoy por hoy, y siguiendo esta consigna, que también nos regalamos a Adriana y a mí, cómo este acontecimiento está produciendo nuevas corporalidades, encuentros, modulaciones, nos fuimos por el lugar al cual nos invitó Roberto, si no me equivoco, Adriana, ¿no? Que fue Sí, fue cuando... Roberto, una pregunta de él que quedó ahí Sí, sin tomarla nosotros en el sí. momento, pero nos despertó la lucecita para pensarla. Sí, de modo que, porque, y eso es lo más interesante, que es un poco la cuestión de la amistad. O sea, si en su momento era Orlando quien nos abrió la puerta para lo molecular y lo molar, ahora la libertad es a donde nos ha dejado Roberto, y nos pareció interesante mechar la libertad con este acontecimiento. Así que, Adriana, continuemos. Eh, Porque es un tema que además toma, hablando de flujos, ¿no? Toma los flujos sociales, políticos, claramente en este momento, culturales, ¿no? Económicos, se habla de la libertad, o sea, y se habla de la coacción de la libertad, en el hecho de que hay que, bueno, tener un aislamiento, respetar determinadas acciones y distancias sociales, etcétera. Y esto es manipulado y vivido como una falta de libertad. Y a mí me gustó, yo lo tomé, Maxi, porque me ayudó a pensar el tema de la libertad, un pensador de fines del siglo pasado, fines del siglo XX, perdón, no fines del siglo XX, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que es George Simmel, ¿no? Simmel, filósofo, antropólogo, sociólogo, más allá de sus títulos académicos, era un filósofo, un antropólogo y un sociólogo, con una mirada muy lúcida de la realidad. Y Simmel me ofreció, nos ofreció, porque lo hemos estado compartiendo los dos, Maxi, nos ofreció la posibilidad de pensar la libertad desde una perspectiva interesante cuando él separa la libertad del finalismo. Vamos a ver qué es el finalismo, ¿no? Lo que él llama el finalismo. Él va a decir, lo opuesto de la libertad no es la coacción, ¿no? No es que se coacciona la libertad. Dice, porque la libertad es positiva, no se define por la falta de algo, no es algo que la reprime y entonces falta libertad. Dice, no, lo que se enfrenta a la libertad, dice, es el finalismo. Y acá es interesante porque hoy se presentan estas dos fuerzas, que vamos a llamar la del finalismo y la de la libertad, en una compleja y singular relación a partir de la pandemia. El finalismo, dice, tiene que ver con que todos los seres vivos tenemos una
una finalidad, una teleología, o sea que debemos, los seres vivos, orgánicamente, los organismos vivos, tenemos una serie de acciones automáticas que debemos cumplir para la supervivencia, ¿no? La supervivencia individual y la supervivencia de la especie. O sea, alimentarse, tener vivir al amparo de la violencia climática, vivir, procrearse, o sea, esas funciones que además responden a una fisis interna, o sea, a una naturaleza interna de cada organismo vivo, donde las acciones están automáticamente prefijadas, por eso es una teleología, ya tienen un fin y hay un finalismo, un modo, un medio que está sometido a un fin que debe cumplir ese organismo para no perder la vida. Entonces, bueno, esto lleva a que en cada especie el modo, y esto pensemos en las plantas, pensemos en las piedras, o sea, los minerales, pensemos en los animales, el modo de sobrevivir, de esa supervivencia básica, tiene sus características, ¿no? A esto se lo llama una teleología. Cuando en el ser humano la diferencia está de que tiene una capacidad de acción mucho mayor que otros animales. Entonces puede decidir transgredir esa finalidad básica de supervivencia, ese finalismo, ¿no? Que así lo llama Simmel. Y al transgredir el finalismo, Simmel dice, es ahí donde el hombre construye su libertad. O sea, la libertad estaría en la posibilidad de transgredir y superar de alguna manera con acciones voluntarias, donde hay una intencionalidad otra, que ya no es la de la mera subsistencia, que le permite utilizar medios como la inteligencia, el máximo de energía, la valentía, el coraje, ¿no? La constancia, que son valores en sí mismos importantes, le permite utilizarlos no solamente para esta subsistencia, sino para entrar, hacer un viraje hacia lo que él llama la idealidad, o sea, el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, a partir de allí se crea cultura, se crea flujos económicos, flujos sociales en cuanto a las convivencias y modos singulares de convivencia, se construyen creencias, ¿no? O sea, ese mundo que de alguna manera el ser humano puede construir libremente. Allí sí es donde actúa, o donde podríamos pensar que actúa y se desarrolla la libertad. La libertad estaría en este plano, ¿no? Si lo pensamos, que ya trasciende, supera, en algún punto sí, supera la mera supervivencia. ¿Qué sucede hoy con la pandemia? ¿No? Que entonces escuchamos, bueno, que los gobiernos son dictatoriales, que nos reprimen nuestra libertad, entonces salimos a la calle transgrediendo esa supervivencia. Claro, allí aparece cómo los medios, que sería la inteligencia, por ejemplo, ¿no? La comprensión de la situación, la fuerza vital, o sea, la potencia que esos cuerpos vivos tienen, en lugar de estar al servicio básico y necesario, como diría Simmel, de preservar la vida, que en este momento, frente a la presencia del virus, implica determinadas acciones, como por ejemplo el aislamiento, la distancia con respecto a otros cuerpos, un exceso de higiene en determinadas situaciones, etcétera, etcétera. Esto es vivido como una forma de impedir la libertad. Y es verdad, o sea, hay en este momento una limitación de la libertad
de decir si yo quiero salir a la calle con la cara abierta, si quiero dar un abrazo lo doy, si quiero besar a una persona la beso, o sea, sí, es verdad, hay un límite de la libertad, porque este finalismo del cuerpo, esta preservación de la supervivencia, esta preservación de la vida como tal, hoy exige que ese plano tome una preponderancia y una presencia mayor que cuando no requiere, digamos, de acciones premeditadas, acciones organizadas, porque está en riesgo la supervivencia. Cuando no está en riesgo esa supervivencia, o muchas veces está en riesgo a un nivel en que perversamente se utilizan medios como la inteligencia o como la fuerza de los pueblos para fines perversos. Que es decir, bueno, con tal de que el flujo económico siga, vamos a utilizar la inteligencia y la fuerza de los pueblos para que nieguen el peligro de la destrucción que se está haciendo del planeta, ¿no? Y a partir de allí se pueden construir relatos, se pueden construir acciones intencionadas, premeditadas, para negar esa realidad. Hoy se hace lo mismo. Hoy, desde la necesidad de ciertos flujos económicos, sociales, políticos, ideológicos, culturales, ciertos sistemas de poder, necesitan utilizar de la negación de lo que está ocurriendo a nivel de la supervivencia, o sea, a nivel de ese finalismo, de esa teleología de la vida, ¿no? Negarla al punto de que se puede llegar a escuchar que lo del virus es una mentira, o sea, que no existe tal cosa, llegar hasta ese extremo. Eso, Adriana, me hace pensar, perdón, incluyendo, o sea, ven compañeros que al menos siempre volvemos a esa clase de pragmatismo, ¿no? Donde vimos cómo el neoliberalismo, como línea, como fuerza, invierte, ¿no? El primer pragmatismo y hace pasar lo que diríamos hoy, Adriana, una libertad no comunitaria, sino una libertad instalada en la negación del otro, o sea, una libertad que se afirma en una negación a la cual vamos a desigualar, o sea, me quitan mis derechos, ¿no? De modo que, interesante esto que plantea Simmel, para seguir pensándolo ahora, Adriana, ¿cómo podría ser una propuesta, digamos, de libertad, de producción estética ideal, o sea, respecto a la idea, como manada, y no como una libertad individuada, digamos, porque si no, ahí es donde caemos en la trampa, una libertad, incluso me hace traer a Foucault, aunque quizá no, pareciera que no tiene nada que ver, cuando él, en verdad, Foucault toma Simmel. Claro, claramente él dice, cuidado, el A y el B, que lo hemos visto con los compañeros en el foro, nadie tiene el poder, se ejerce. Y segundo, para que se dé ese ejercicio, yo no necesito como un otro a desigualar a un esclavo, porque entonces yo no puedo producir ese ejercicio de poder. Te necesito libre, dice Foucault. Te necesito libre e individuado para que yo, como poder de dominio, entre en tensión y se ejerza ese poder, ¿no? Una trampa interesante. Fíjate que allí es interesante, que vos lo decís ahí en un momento, Maxi, que existe la libertad de la manada. En la libertad de la manada cada uno sabe el lugar que le toca y lo que se prioriza es la supervivencia y la vida de la manada, o sea, del grupo, ¿no? de lo colectivo. No se prioriza la libertad individual, o sea, aquel que quiere tener una acción por fuera de lo que la manada necesita para su supervivencia es excluido. Bueno, en el neoliberalismo, en realidad, en toda la modernidad, digamos, este énfasis en lo individual, en lo personal, por sobre lo colectivo, lleva también a plantearse la libertad, o sea, la libertad queda pervertida por el fin, el medio que sería la libertad, o sea,
desde el fin, que es el dominio y el poder sobre los otros, queda pervertida. Entonces la manera de pervertir la libertad es pensar la libertad en términos individuales y no en términos de comunidad, ¿no? Sí. El virus hoy lo que deja ver justamente es cómo en aquellas personas y en aquellas colectividades o comunidades en que hay una preeminencia de una cultura individualista, es muy difícil poder establecer la necesidad de ciertas prácticas colectivas que tienen que ver con esto de las distancias sociales, etcétera y demás, porque no hay una introyección del otro, o Sí, sea, el otro como tal ha quedado diluido. sí. Eh, y a tal punto, además, se ha llegado a la captura de la posibilidad de pensar inteligentemente la realidad, que hoy esas personas que supuestamente se sienten coartadas en su libertad porque no pueden consumir libremente, no pueden expresarse supuestamente, expresar su deseo libremente, cosa que en realidad es un deseo que está capturado, ¿no?, en ese Mm, individualismo. mm, Esas personas pierden hasta el sentido de que hay algo que los convoca a ellos como física, como naturaleza interna, que es su propia vida, ¿no? O sí, sea, sí, no llegan a, pierden la dimensión básica, que es la supervivencia, o sea, que es la preservación de lo orgánico, ¿no? Y en este momento lo vemos como el mundo está dividido entre aquellos que eh, utilizan o que priorizan, mejor dicho, los flujos económicos, sociales, culturales, de dominio, y aquellos que de pronto saben que deben limitar ciertos flujos, o sea, cierto grado de libertad, o sea, de acción voluntaria, intencional y libre como tal, en función de algo mucho más básico y elemental, que es donde no somos libres, pero es donde estamos atados a una realidad, que es lo orgánico. O sea, la vida o la muerte es básico, ¿no? mm, Por eso, toda medida, cuando de pronto escuchamos presidentes, como puede ser acá Fernández, pero en otros lugares también, donde dice entre la economía y la vida, elijo la vida, es como si dijéramos entre el funcionalismo y la libertad de los flujos, elijo el funcionalismo. O sea, elijo primero la subsistencia, la preservación. Luego, como dice Fernández, se verá qué se hace con la economía, o sea, se verá qué se hace después con la libertad de Es los flujos. interesante, Adriana, cómo también, que justo también lo hablábamos antes de ir al aire, de estar al aire, cómo paradójicamente el neoliberalismo, habíamos dicho al comienzo de este año, funciona en un extraño aquí y ahora. O sea, lo quiero ahora, lo quiero ya y lo quiero todo. Y el elemento comunitario, el elemento de la manada, el elemento de una supervivencia que sabe que tiene que estar en tensión con una afuera, tiene un plazo temporal más extenso. Por ejemplo, los nómades. Los nómades saben perfectamente, tienen todo su año. No tengo idea cómo piensa el nómade en términos de pueblo, digamos, ¿no? Pero, En no, términos de tiempo, además, ¿no? claro, ¿no? De modo que, ¿cómo será, como para que lo pensemos ahora, Adriana, cómo se ha aprovechado lo que serían estas catexias de interés neoliberales tan presentes, tan individuales, donde me salvo yo y ahora y de forma completa, eh, con un virus que efectivamente no permite una certidumbre temporal a largo plazo? Ahí estas líneas duras capitalistas les viene regio esto. Pero fíjate, Maxi, que recién se me ocurrió cuando te escuchaba, que por algo el capitalismo se llama, básicamente, su postura, es el liberalismo, ¿no? Como si hubiera una suerte de apuesta a la libertad, y entendiendo la libertad como casi el libre albedrío, o sea, hago lo que quiero, invierto como quiero, tengo libertad de quedarme con los beneficios, de acumular, ¿no? O sea,
hace como una Dalit de la libertad. ¿Pero de qué libertad? ¿No? Porque uno le plantea, ¿pero de qué libertad? Porque así como se dice, bueno, el fin justifica los medios, ¿no? O sea, bueno, entonces utilicemos los medios más aberrantes, por ejemplo, inclusive aberrantes como la venganza, el odio, ¿no? Algo que en este momento se está utilizando mucho como medio, por ejemplo. Utilicemos esos medios para un fin que es la acumulación, es la desigualdad, etcétera, etcétera. Ahora, lo claro es que los fines, cuando son perversos, pervierten a los medios. Esto que decíamos hace un momento atrás, ¿no? Entonces, bueno, la libertad, que sería la expresión del uso de esos medios, cuando está dentro de fines perversos, es una libertad que podríamos pensar también perversa, ¿no? Porque si yo tengo la libertad de acumular en desmedro de otro, o tengo la libertad de decir, bueno, yo en este momento, frente a la pandemia, me muevo de la manera que quiero, transgrediendo todo lo que cierta pragmática, finalista, propone que hay que hacer, o casi digamos se impone que hay que hacer, como la distancia de cuerpos como tal, lo que yo estoy es usando esa libertad para una finalidad perversa que es la destrucción del otro y de mi propia vida. ¿No? O sea, porque esto de decir, bueno... Pero esa es la parte absolutamente invisibilizada y maravillosa del neoliberalismo. Absolutamente invisibilizada. No puedo Entonces, no puedo comprender que en la muerte de la diferencia muero también yo. Exacto. Bueno, a tal punto se ha llegado a la necedad de cierto proyecto en donde el hombre, a través de la razón del pensamiento, de su logia, a través de un pensar totalmente desconectado de un sentir, o sea, de un cuerpo que siente, de un cuerpo vibrátil como tal, que vibra con el cuerpo del otro y que vibra con la naturaleza, ¿no? Como tal. A tal punto la cabeza se ha despegado de ese cuerpo naturaleza como tal, que le resulta absolutamente insoportable pensar que hoy un virus, algo que ni siquiera es un organismo vivo, sino que vive de nuestro organismo, invisible a los ojos, imposible de manipular, hasta que la ciencia encuentre una manera de frenarlo, pero ni siquiera de destruirlo, sino de impedir que entre en el organismo, nada más, que en este momento esté dominando y tenga una fuerza, una potencia liberada, porque ahí sí que el virus está liberado, una potencia liberada tan grande que ni todo el sistema de acumulación y ni todos los relatos de poder alcanzan, no lo tocan. Y esto es como que produce un grado de delirio, ¿no? Y hay algo interesante que dice ahí Simmel, que dice, dice los humanos, los seres humanos, dice, nos manejamos entre dos extremos para poder, de alguna manera, trascender y transgredir las fuerzas automáticas, y autónomas también, sí, de los organismos, ¿no? O sea, para poder decir, bueno, mi vida no se reduce solo a la subsistencia. Sería terrible, que es lo que nos pasa ahora, o sea, esta pérdida del sueño, como hablábamos hoy. Bueno, es muy difícil vivir solo para la subsistencia, y hoy fundamentalmente tenemos que vivir para la subsistencia. Si bien vamos haciendo cosas, programamos, pero está la fuerza de la subsistencia que ni siquiera podemos programar. ¿Qué vamos a hacer de acá a un mes o 2 meses? Porque ni siquiera uno sabe si va a estar vivo. Y si va a estar vivo el planeta, ¿no? O sea, es muy fuerte hoy lo que está planteado teleológicamente, lo que está planteado desde este funcionalismo como tal, es muy fuerte, ¿no? Entonces nos agobia. Sí. Igualmente tratamos de programar algo, o sea, de seguir programando algo. Pero bueno, te iba a decir algo, me fui ahí. No, respecto a... Yo creo que se volvería, Adriana, a cómo las líneas que trascienden lo neoliberal. O sea, acá, digamos, en el taller lo hemos llamado así, pero... Dale, Adriana. Pero... Perdón, me acordé sí. por dónde iba, perdóname, Maxi. Claro.
Simmel justamente decía que hay dos extremos, ahora me acordé, para poder producir esa transgresión y que la vida no sea un mero vivir para subsistir. ¿Qué es lo que ciertos dispositivos de poder quieren? La pobreza, por ejemplo, es una manera de que los seres, un cierto sector del mundo, vivan solo para la subsistencia. Entonces no desarrollen medios como la inteligencia, la capacidad de pensar o su fuerza, su potencia, que no sea utilizada para crear y producir cambios y movimientos, sino que queden ligados, pegados a la mera subsistencia. Ahora, él dice, hay dos, un extremo, dice, es desde lo mismo orgánico, dice, los seres humanos somos organismos pulsionales, y podemos llegar a acciones meramente pulsionales que vengan a destruir y poner en crisis este organismo viviente, ¿no? Y que puede, de alguna forma, transgredir la supervivencia. Por ejemplo, yo pensaba, sería el uso de ciertas drogas, en donde te lleva a ampliar el campo de percepción o te lleva a ciertas acciones pulsionales que pueden llevar hasta la muerte, el suicidio o el homicidio, inclusive, ¿no? O sea, que tienen su riesgo y que son intentos también de salir de esta opresión que implicaría una vida solo para la subsistencia, ¿no? Para reproducirse, nutrirse y cobijarse. Y el otro dice, la otra punta, digamos, como tal, es justamente la libertad de poder usar la inteligencia, de poder usar los sentimientos, de poder tener una intencionalidad, una finalidad, crear los propios fines, ¿no? La finalidad del saber, la finalidad del arte, él va a decir del arte, de la ciencia, él va a hablar de ciertas religiones, verdadera religiosidad, no religión, religiosidad, o sea, ese mundo espiritual, ese mundo de lo intelectual, ese mundo del pensar, dice que hace libre al hombre, ¿no? Por eso es muy interesante esto, pensar la libertad en relación a la posibilidad de crear nuestros propios fines de vida, ¿no? En ese El arte sentido, lo hace, la ciencia lo hace. Sí. pienso, Adriana, que seguramente creo que sí, digamos, o nos da alegría pensar que sí, que Simmel lee, ahora que estamos pensando juntos, Adriana, a Etienne Lavoisier, ¿no? Me vino. Claro, ¿En claro, tal en cual. qué medida, no en términos que sean individuales, porque ahí siempre el imán del individuo trae la moral, de modo que la droga o el suicidio, que lo hemos hablado quizás hace varios años en el taller, hay modos y modos del suicidio, digamos, ¿no? O sea, porque la moral se acerca mucho, digamos, a la droga, pero en términos colectivos, en términos de un muchos o de una suma de individualidades, según como lo estemos viendo, ¿por qué ese colectivo elige ir contra su propia libertad? Me vino esa servidumbre voluntaria, Adriana. Ahí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que Simmel incluye la moral dentro de los actos de libertad. No nos olvidemos que Simmel había leído a Nietzsche y tiene su influencia Nietzsche sobre el pensamiento de Simmel. Y yo creo que ahí cuando Simmel habla de la moral, uno podría llegar a pensar, no lo sé bien, habría que profundizar más el pensamiento de él, podríamos llegar a pensar la moral en términos nietzscheanos, ¿no? Donde Nietzsche no es, como él dice, que no es una amoral, que no tiene moral, sino que no es la moral del bien y del mal en términos absolutos o preestablecidos, teleológicamente planteados, o establecidos, sino que sería aquello que es bueno o malo, ¿no? Para uno, ya sea de forma individual o colectivo, ¿no? En términos de lo que aumenta mi potencia, si pensáramos en Spinoza, esta actitud ética, como diría Spinoza, sería el bien, lo bueno, en términos de elevar mi potencia de vivir, o aquellos que disminuyen mi potencia de vivir. Hoy quizás, si pensáramos desde lo espinociano, no cuidar esta supervivencia mínima y básica de la vida es un acto no ético. Hoy la ética nos llevaría, esta ética espinociana nos llevaría a, primero que nada, preservar la vida, ¿no? Y el conatus
tiene un sostén básicamente orgánico. O sea, bueno, acá hay que evitar los malos encuentros. El mal encuentro es el virus. El mal encuentro no es el DNU de Fernández o de la Merkel o de quien sea. No es eso. Hoy el mal encuentro es el virus. Hoy se juega a nivel de lo eh, más visceral del cuerpo, de lo orgánico, el vivir o no vivir, y ahí un acto ético es la preservación de la vida, Sí. ¿no? Entonces, es un tema ya de ética de vida, el cuidarme y el cuidar al otro, ¿no? Y acá Pensaba, como la libertad, perdóname, la libertad se liga al cuidado, ¿no? O sea, ya hoy la libertad está asociada al cuidar y no al hago lo que quiero, ¿no? Y pienso en mi beneficio, exactamente. sino que al ligarlo al cuidar tengo que pensar en el otro y el otro tiene que pensar en mí, ¿no? Estos son cambios de valores, son giros muy interesantes que nos fuerza la misma situación, el mismo acontecimiento del coronavirus, ¿no? De la pandemia. Yo creo que estas son las cosas que van cambiando, después veremos qué pasa con esto, ¿no? Sí, claro Pero que sí, sí. Pensaba para ir cerrando este video para agosto, Adriana, y ya que citamos a Spinoza, a Spinoza le gustaba una parte de la Biblia que es la parte justamente de una buena moral, digamos, no la bella moral, digamos, pero cuando Cristo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese elemento que es la amistad, ¿no? tal cual, No sí. sé si podría ser como un eufemismo de libertad en Simmel, donde se trasciende con una diferencia, con un otro ahí, digamos. Si efectivamente a la gente que está en el balcón en Recoleta, por darle una topología mediocre de mi parte, se le indicara esta axiomática, ¿no? Que no necesita otra cosa externa que eso, que leerlo otra vez, ama a tu prójimo como a ti mismo, automáticamente se calmarían esas aguas neoliberales e individualistas, Adriana. ¿No sabes, Maxi, que ahora que decís esto, yo pensaba que esa persona, esa gente, acá en Alemania ayer, 15.000 berlineses y demás, yo creo que son coherentes y que realmente aman al prójimo como a sí mismo. Porque si se amaran a sí mismo y amaran su vida, entenderían que hoy la libertad tiene que ver con el cuidarse y no con el tener, ¿no? Sino con cuidar ese ser que somos. Claro. Y si no se empezaran por cuidarse a sí mismos, no estarían en esa calle gritando a boca abierta, digamos, se estarían cuidando y por lo tanto cuidando al otro, ¿no? Porque el otro no es algo separado de mí. Si yo me maltrato mi vida y la expongo, porque no quiero que la economía se frene, porque no quiero parar de ese movimiento del consumo, donde terminamos estando alienados a los objetos y a la acumulación de objetos. Y estoy mostrando, esta cuestión xenófoba, donde se echa la culpa a los inmigrantes, a los migrantes, y tengo que salir a gritar poniendo en riesgo mi vida, no solamente la de al lado, poniendo en riesgo mi vida también. Claro. Yo no me estoy queriendo, y en realidad estoy queriendo al otro como a mí mismo, o sea, lo estoy queriendo mal, Sí. y me estoy queriendo mal, Sí, ¿no? sí. Por algo ahí entraría a pensar que hoy lo que se plantea es una cuestión ética, ¿no? O sea, bueno, estamos cuidando la vida, pero no la mía, la del otro, la vida a través de mi organismo primero, porque la vida a mí me cruza en mi propio cuerpo y por lo tanto cuido el cuerpo del otro, Bueno, ¿no? pero en ese Ahora, sentido, Adriana, la forma política en que se expresa el cuidado de la Pachamama, que hace poquito ha pasado, es la amistad. El concepto de cuidado, según el modo humano, según Spinoza, es la amistad. La la libertad amistad, sería la amistad, Adriana. Hay una cosa que muchas veces hemos dicho, Adriana, que es casi un buen cliché, porque hay clichés que son interesantes, porque permiten seguir pensando, y es que el cuerpo habla. O sea, los dos atributos, digamos, que da Spinoza a este cacho de política llamado humano es pensamiento y cuerpo vibrátil, digamos, ¿no? Y que habla. afectaciones.
su cuerpo. afectación pura, digamos. Y no por nada, si tuviéramos que mencionar de qué se trató patológicamente el siglo XX-XXI, es el ingreso de las autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Donde el cuerpo habla, digamos. Y pensamos en qué sentido la razón en general, y lo vimos mucho con Bifo esto, Adriana, ¿no? La razón pura, una razón que políticamente ha decidido ser exterior al cuerpo vibrátil, termina por no poder comprenderlo, termina por rechazarlo, termina por fastidiarse, porque no entiende que ella, que es una máquina de acumulación, cuando está aislada, el cuerpo no quiera seguirla, digamos. Y hoy por hoy, este acontecimiento, pensábamos con Adriana, hace hablar al cuerpo en su fragilidad, ¿no? Es un cuerpo que puntualmente puede morir. Y si bien, digamos, y esto muchas veces lo has dicho, Adriana, digamos, la neurosis es como un simulacro que juega, digamos, a lo eterno, porque todo el tiempo hay como un miedo a que se me quite y que algo muera, pero otra cosa es la muerte directa, digamos, del cuerpo, digamos, ¿no? De modo que estamos viviendo un cuerpo fragilizado, puntual, colectivo e individual, ¿no? De esa fisis que vos hablabas, Adriana. ¿En qué medida la Claro, libertad de Simmel trabaja con este cuerpo claro, fragilizado? fíjate, Maxi, que justamente, ¿no? Siguiendo estas ideas, la libertad hoy está condicionada a un fin que es el cuidado de ese cuerpo que es esencialmente frágil, ¿no? Si bien tiene su potencia, sus fuerzas expresivas, su fuerza para perseverar, como diría Spinoza, en la existencia, el conatus, que hemos hablado muchas veces y demás, es frágil, frágil ante ciertos enemigos externos, como puede ser, o sea, lo que serían los malos encuentros. Hoy estamos viviendo una situación, además generalizada, de un mal encuentro entre el cuerpo y otro cuerpo, que en este caso es un virus, y que además no deja escapatoria porque ha tomado al planeta entero. Esto produce un grado de agobio, un grado de cansancio, porque hoy el cuerpo nos pide mucho, y nos pide mucho más de lo que el pensamiento, nuestra inteligencia, nuestros recursos intelectivos pueden dar, porque no se trata ni de pensar ni de buscar salidas inteligentes, se trata de un cuidado básico. O sea, tenemos que cumplir medidas básicas, ¿no? O sea, de supervivencia. Y es allí donde la libertad hoy está condicionada a una elección, sí, inteligente por el cuidado del cuerpo, o una elección que utiliza nuestra inteligencia para priorizar otros flujos que no sean el de la vida, ¿no? Y cuando de pronto se dice, bueno, si no hay vida, no hay libertad, esta frase que repite Alberto Fernández y que es verdad, si no hay vida, no hay libertad. Y hoy la libertad está condicionada a la vida porque lo que está amenazada no es la libertad, no es la posibilidad de nosotros de seguir creando fines, de planteándonos intencionalidades, de crear nuevos mundos, etc. No, lo que está amenazado hoy es básicamente el organismo viviente. Y no solamente de los seres humanos, sino que esto nos deja ver que es el del planeta, porque de hecho este virus está directamente relacionado con la forma en que el hombre, por esa libertad económica, ha instrumentado con la producción de alimentos, ¿no? En el hacinamiento de determinados animales que luego son ingeridos. Y esto va a producir nuevos virus mientras no haya un cambio, ¿no? O sea, mientras la libertad, la inteligencia, la potencia, la perseverancia no estén en función de fines que tienen que ver con la vida y no simplemente con el interés y con la acumulación
ya sea de capital, ya sea de poder, ya sea de conocimiento. Entonces, hoy nos plantea la pandemia la necesidad de un viraje fundamental en la relación entre la naturaleza, la fisis, nuestra naturaleza interior como cuerpo orgánico y organizado, pero también cuerpos de la naturaleza, animales, plantas, ¿no? O sea, todo lo que es ser vivo en la naturaleza. Si no hay una acción libre, inteligente, pensada, de relación entre la libertad y el finalismo, como lo llama Simmel, aquello que depende de movimientos básicos, autónomos, que deben ser respetados, ¿no? Para que la naturaleza siga existiendo como tal. Si no cambiamos esa relación, si no planteamos una nueva ecología, ¿no? O sea, una lógica, mejor dicho, otra con respecto a la casa, al ecos, el planeta está en peligro, pero lo que está en peligro básicamente es la vida, o sea, la vida es frágil, tiene su potencia, pero también es frágil, ¿no? Como tal. Y hoy la libertad está condicionada por esa fragilidad. Si no aceptamos esa fragilidad de la vida misma, perdemos la vida, ¿no? O sea... Me viene de vuelta, Adriana, que creo que lo mencionamos el sábado con los compañeros y compañeras, esta frasecita que traje, digamos, por corta, ¿no? Pero que es absolutamente de Simmel o de Spinoza, que es lo que se llama el Ubuntu, ese sistema operativo con el cual achacamos, ¿no? Que en Zulu significaba yo soy, o sea, yo puedo existir como cuerpo vibrátil porque nosotros somos, digamos, ¿no? Claro, claro. Esa política de la amistad de Spinoza, y que evidentemente también ahora con lo que has dicho, Adriana, Simmel está expresando a su modo el tercer nivel de conocimiento, o sea, toda una reagrupación de la amistad, Exactamente. la fisis, la necesidad, lo colectivo, la pacha, la razón, la ganas de vivir, y siempre cotidianamente con la cautela de no quedar, de que eso no se estríe para una maquinaria mortal, porque también el tercer nivel de conocimiento puede ser vendido a una máquina aniquiladora, digamos, ¿no? Y eso se hace en manada, la forma de protegerse, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que lo seguiremos charlando el sábado cuando nos encontremos todos y a lo mejor podemos dejar acá. Me parece que es interesante plantear que, bueno, es necesario que surjan nuevos hábitos, nuevos gestos, nuevas maneras de percibirnos, de percibir el entorno. Yo creo que además este virus habla con una claridad. Cuando los focos de mayor contagio, de mayor vulnerabilidad, o sea, mayor fragilidad para los cuerpos, son las grandes ciudades, las grandes aglomeraciones urbanas, que yo creo que no solamente, no únicamente, digamos, porque hay una densidad de población extrema, sino también probablemente porque hay una pérdida de contacto con la naturaleza que nos lleva a perder cierta relación casi, digamos, intuitiva con respecto a lo que es la vida y lo que es la destrucción de la vida, ¿no? Por algo el libro de Simmel, que yo he estado trabajando, se llama Intuición de la vida, ¿no? O sea, porque bueno, hemos perdido la intuición de la vida, ¿no? Entonces podemos tomar actos de un grado de necedad, de un grado de ignorancia de lo que es la vida y de lo que la vida necesita para preservarla en nosotros, que la estamos expresando, y en lo colectivo, que se expresa en la naturaleza, y en la naturaleza toda, ¿no? Como tal, tenemos tal distancia, porque la distancia social es la que permite preservar la vida. Cuando esa distancia es extrema,
ya el otro desaparece, ¿no? Entonces, ahí desaparece la vida, aparece el puro interés, el puro automatismo del beneficio personal y demás. Entonces, en este momento es construir nuevos gestos, construir nuevas maneras de estar juntos en una distancia que nos permita vernos, que nos permita cuidarnos, que nos permita movernos como tal, en donde muy juntos uno destruye al otro, lo asfixia, lo, no lo ve, no lo percibe, lo ahoga. Y excesivamente esa distancia lo pierde. Entonces, construir esa distancia que sería la distancia de la amistad, la distancia del encuentro. Hoy estamos pasando un momento de un mal encuentro porque hay un agente externo que nos toma como tal, que debemos ver cómo construir una distancia con este agente. La vacuna, los tratamientos, van a poner distancia con este agente, no lo van a eliminar, pero le van a poner distancia, ¿no? Bueno, y hoy se trata, el problema hoy no es la cercanía, el problema hoy es la distancia. Construir la distancia óptima que me permita ver al otro, que el otro me perciba, que me permita cuidarlo y cuidarme, que me permita armar algo, componer con lo otro, con la naturaleza, con los otros seres humanos y demás. Entonces, ni tan lejos que ya perdemos a la naturaleza de vista, como en las grandes ciudades, donde la distancia con la naturaleza es inmensa, y perdemos al otro que es naturaleza, y a nuestro cuerpo que es naturaleza, lo perdemos de vista, ni vemos nuestro cuerpo, ni vemos. Nuestro cuerpo lo transformamos en una imagen, en una estética, en una eterna juventud, etcétera, etcétera, pero perdemos nuestro organismo vivo como tal. Ni tampoco una cercanía, ¿no?, tan pegajosa que el otro se transforma en un virus de nuestra vida, ¿no? O sea, o en un parásito. Un virus es una suerte de parásito que vive de nuestra propia vida. Entonces, hoy el desafío es la construcción de una distancia que nunca va a ser fija. Es móvil, hay que estar siempre atentos, ¿no? Alerta a ver de esa distancia, la distancia vital, ¿no? Una distancia vital. Y ahí se necesita intuir la vida, intuir al otro, intuir lo que se necesita para que sí después podamos acceder a la libertad de crear, de inventar, de soñar, ¿no?, de crear otros mundos. Pero primero, como dice Alberto, primero la vida, después la libertad, ¿no? O sea, y no es caprichoso ese primero o después. Está junto, pero la materia tiene que estar primero y después Sí, Adrián. construiremos todo aquello que saque a la materia de la mera necesidad y la materia también se pueda elevar, ¿no?, hacia un estado, un modo de estar más pleno, digamos, ¿no? Sí. No de mera subsistencia. Contenido y después expresión. Exactamente, contenido y expresión. En este momento es contenido y la expresión tiene que estar al servicio de preservar ese contenido. Y eso es clave. Sí, es lo que nos toca. Y como diría Kush, según dicen los pueblos originarios, es así. Es así, sí. Es así. Un golpe fuerte para el individualismo neoliberal, liberal, capitalista. Es así. Aún para los marxismos más ortodoxos, donde no hay estados que digan, no, esto es así, hoy habla la vida. Y hay que escucharlo. Sí. Y es así, ¿no?